Desde tiempos inmemoriales, las creencias religiosas han formado parte de la vida del hombre. La manera de expresar estos sentimientos ha sido variopinta a lo largo de la historia, pero todas tienen algo en común. Ofrecen a sus fieles signos externos que representan los más arraigados pensamientos religiosos. La Semana Santa es una de esas representaciones de la muerte de Cristo que constituye una clara muestra de la religión católica ante sus fieles. Los pasos, el incienso, el sonido sordo del tambor, los capirotes, las velas encendidas, son todos elementos que ofrecen a los melillenses una visión en la calle de lo que fue para un hombre llamado Jesús una semana de pasión. El reflejo de la vida de Cristo en la Biblia es un hecho histórico innegable que sirve para dar forma a la fe de los católicos del siglo XXI. Pero al margen de una lectura detenida de las Escrituras, los cristianos forjan sus sentimientos religiosos apoyándose en diferentes formas de exteriorizar eso mismo. Una clara muestra de ello es la Semana Santa, un tiempo que los cristianos deben interpretar y asumir sabiendo lo que supone para ellos. Para nosotros la Semana Santa, por lo tanto, es un encuentro con Jesucristo que renueva, ¿no?, nuestra condición de hijos. Es como una renovación que periódicamente pues, la Iglesia nos recuerda en este tiempo pascual, pues como un renovar de nuevo, es como una renovación anual, ¿no?, pues de nuestra propia fe, ¿no?, con todo lo que ello implica, de ver lo negativo que ha habido durante el año en nuestra vida, ¿no?, dejar que Cristo lo purifique, lo perdone y tener la esperanza abierta a que ello nos haga más coherentes, ¿no?, con nuestro ser de cristianos. Ese sería el fin primordial, ¿no?, de estos días para nosotros. Sin lugar a dudas, los pasos en la calle y todas las muestras que durante una semana se suceden en los templos de Melilla constituyen una parte plástica que ofrece una visión de cómo pudo ser el periodo final de la vida de Cristo. Así, de esta manera, lo religioso deja paso a lo folclórico, plástico y externo, quizás relegando a un segundo plano a la fe. Cuando la base es la fe, pues la fe se tiene que expresar culturalmente también, ¿no? O sea que es un modo más dentro de las manifestaciones religiosas. Cuando a veces se identifica Semana Santa con procesiones, pues es equivocado. La Semana Santa no son las procesiones, sino que las procesiones son una manifestación de la Semana Santa. La Semana Santa es el conjunto de actividades que la Iglesia realiza a los cristianos y principalmente la actividad que realiza Dios, que es santificar a aquellos que quieren ser santificados. O sea, esa es la parte que no vemos, ¿no? O al menos que los medios a veces se presentan la Semana Santa como una serie de procesiones, de actos culturales, religiosos también. Lo cultural y lo religioso en este caso van unidos. ¿Puede existir ese peligro? Sí, pero yo pienso que tampoco no. O sea, yo creo que la gente que participa en una procesión, aunque la cultura o la imagen pueda ayudarle, también puede despistarle, pero yo pienso que hay algo de fe, ¿no?, que esa fe tiene que ser más enraizada, cada vez más fortalecida, pues sí, pero no dificulta. O sea, el que yo contemple una pasión o una imagen de la Virgen o del Señor o de un resucitado, en principio no tiene por qué apartarme si yo tengo fundamentada mi fe, no tiene por qué apartarme, ¿no? Para otros que estén a lo mejor más retirados, pues sí puede suponer a lo mejor un poquito de desviación, pero no veo tampoco que sea un peligro muy grave. En este sentido, la llegada de la sociedad de la información y la globalización ha permitido ofrecer imágenes en tiempo real de lo que sucede en la calle cuando el hecho religioso se manifiesta en forma de procesión. Así las cosas, los tiempos han hecho variar los conceptos, condicionando probablemente el sentimiento íntimo de fe frente al espectáculo plástico que constituye indudablemente la Semana Santa. No cabe duda que hay una espectacularidad, que hay un arte, no solamente en las tallas, sino en los bordados, en el adorno de los pasos, en el atuendo de los nazarenos.
Y todo eso forma parte no de un folclore, forma parte de una liturgia, que yo creo que aquí es donde debemos empezar a hacer la diferencia. Una cosa son las tradiciones, otra cosa son las tradiciones religiosas y otra cosa es, dentro de las tradiciones religiosas, la liturgia. Si el comentario que se hace y la imagen que en cada momento el realizador va ofreciendo es la adecuada y la acertada, en ningún momento se cae en lo folclórico. Al contrario, hay momentos en la retransmisión donde hay datos históricos que se dan, hay comentarios de muchos tipos, pero hay un momento en cada una de ellas que es lo que decíamos de la interiorización, es esa imagen junto con el comentario hecha oración, que es el leitmotiv que yo he intentado en estos años de retransmisión llevar, porque quedarnos con lo folclórico es no decir la verdad de lo que es la Semana Santa. Quedarnos exclusivamente con lo piadoso tampoco es decir la verdad de la Semana Santa. Es un conjunto de todo. Y como decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, el hecho litúrgico en sí es lo que adorna esta representación y esta actualización de la Pasión de Cristo por las calles de la ciudad. En cualquier caso, los melillenses se siguen echando a la calle para demostrar su fe y ver de cerca esos pasos semanosanteros, una plasmación de la historia sagrada que durante más de 2000 años ha servido a millones de personas para apoyar sus más íntimas creencias. Pero lo que para muchos constituye un periodo de descanso y ocio, para otros supone un tiempo de intenso trabajo. Por ello, nos hemos preguntado de qué manera vive esta semana la máxima autoridad cristiana en Melilla. Yo desde mi cargo, por un lado tengo que, como vicario episcopal, pues tengo que representar al obispo, ¿no? Y tengo que estar presente, digamos, en todas las manifestaciones de la fe. En todas no puedo estar, evidentemente, ¿no? Pero intento estar, ¿no? Luego también tengo la otra parte de como párroco y luego como creyente, como un cristiano más, ¿no? Entonces quizás pues se siente a veces a lo mejor, ¿no?, como un poquito más sobrecargado, ¿no? Y a veces pues sí, estos días pues uno piensa que tiene que asistir a muchos sitios, le parece que no siempre uno da la talla en todos los sitios porque no puede estar con la misma intensidad en todos los momentos, ¿no? Y tiene uno que reservar también para los momentos más principales la mayor energía, ¿no? Yo procuro estar en lo mismo en las procesiones, pero no puede estar uno en todas, como un signo de la manifestación de nuestra fe, en las celebraciones de la parroquia. Luego después en los actos culturales que tienen de algún modo relación con una manifestación de nuestra fe, en definitiva, y luego después como cristiano, que también tengo que vivir yo personalmente, como sacerdote, como cura, pues mi fe, ¿no?, junto con la comunidad parroquial, ¿no? Quizás desde ese punto de vista a lo mejor puede ser distinto por mi representación de la persona del obispo, a lo mejor a la de otro, pero en lo que es esencial y primordial pues puede ser más o menos igual, ¿no?, en lo principal. Una parte importante del trabajo no solamente del vicario episcopal de Melilla, sino también de todos aquellos que forman parte de los diferentes órganos que hacen funcionar las cofradías, es el de dar a los jóvenes motivos e impulso para que se impliquen en la Semana Santa melillense. Así, de esta manera, lo primero es conocer qué significa para los jóvenes la Semana Santa. Pues la Semana Santa, hoy por hoy, pues para mí puede significar lo que a muchos jóvenes que están introducidos dentro de una cofradía. Por un lado tiene una parte de tradición, en mi caso tradición familiar, porque desde mi abuelo hasta mi padre y hasta mí, incluso mi hermano, pues estamos metidos dentro de una cofradía de Semana Santa con lo que conlleva eso de tradición, pero también pues efectivamente el tema de los tiempos que corren tiene una especial importancia porque hoy en día se llevan mucho las cosas como si fuera una moda y entonces no está de moda precisamente eso de decir soy cristiano y pertenezco a una cofradía de Semana Santa, a no ser que sea simplemente para lucirse o algo parecido. Precisamente es una de las ideas que hoy en día estamos intentando hacer ver a la gente. El tema de que estar dentro de una cofradía no significa salir únicamente
Jueves Santo, Viernes Santo en nuestro caso, o en otras cofradías otros días dentro de la Semana de Pasión o el Domingo de Resurrección, etc. En nuestro caso pues tiene mucho más significado, tiene el significado de el decir de otra manera el que creemos en algo, el que queremos demostrarlo de alguna manera y un poco más o menos la representación de todo eso. En cualquier caso, en muchos jóvenes siguen arraigadas ideas que en ningún modo son el reflejo de la realidad. Es más, muchas veces se actúa de forma casi mecánica, distorsionando el sentido más puro de lo que significa la Semana Santa. Así, de esta forma, la Semana Grande para los cristianos se vive solamente durante unos días muy determinados, o bien es un trabajo que dura y se mantiene durante todo el año. Para algunas personas a lo mejor puede quedar simplemente en el hecho religioso de unas procesiones y de esto, y luego después a lo mejor durante el resto del año, pues digamos no vivir la vida en cuanto a la práctica de la religión, en cuanto a asistir a la misa, ¿no? y a otra serie de prácticas religiosas, ¿no? Lo cual no quiere decir que estas personas no recen a diario o no tengan en cuenta las palabras de Jesús en su vida, ¿no? Solo que a lo mejor en su dimensión práctica de su fe no entra, porque a lo mejor todavía no han vivido con profundidad la celebración del domingo. Cada domingo que celebramos, uno de los signos de los primeros cristianos era que el domingo se reunían para celebrar la misa, el memorial, la memoria de la Semana Santa. O sea, cada Semana Santa, digamos que lo que es la parte celebrativa se celebra cada domingo. O sea, cada domingo es como la celebración de la Semana Santa. Entonces, uno de los signos distintivos del cristiano es que el domingo van a celebrar la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Esto a lo mejor pues queda en un número reducido de cristianos, a lo mejor puede ser un 8, un 10% de los bautizados, ¿no? Los que vienen a misa, ¿no? Según las estadísticas, más o menos aproximadamente, estoy hablando de un modo general, ¿no? Pero esa es, digamos una parte de vivir la fe, ¿eh? Para mí que es muy esencial, porque es el mandato de Jesús, haced esto en memoria mía. Pero no quiere decir que los que no vienen a misa no recen o no escuchen la palabra de Dios o no lean la Biblia y que no sean guiados también. De algún modo ellos intentan vivir su fe, aunque a lo mejor todavía no consideran importante el vivir la fe dominicalmente, ¿no? Pero no quiere decir que no la vivan. Hay como distintos grados en la práctica. Ser practicante no quiere decir solo ir a misa, es ir a misa y vivir tu fe en el trabajo, en tu vida diaria, con tu familia, rezando todos los días, o sea, teniendo presente a Dios en tu vida, o sea, no como si Dios estuviera ausente de tu vida, ¿no? Y nada más que está presente una semana y el resto del año no está. El cristiano tiene que tener presente a Dios todos los días de su vida, ¿eh? Y el domingo celebra, digamos, como toda la Semana Santa, cada domingo, ¿eh? Pero esto también tiene que haber un crecimiento en la conciencia de lo que somos, ¿no? Si al hebreo, por ejemplo, se le distingue porque el viernes va con sus niños a la sinagoga, ¿no? Y al musulmán pues porque reza y hace públicamente también el tiempo del Ramadán, ¿no? Al cristiano se le debería distinguir también porque se reúnen el domingo y para ellos el domingo lo más importante es ir al Señor. Pero bueno, no es lo único, ¿no? Además de eso, tiene que haber muchas más, o sea, la fe tiene que vivirse prácticamente cada día, ¿no? Los tiempos que corren son sin duda complicados para todo lo que signifique la interiorización de sentimientos. Los jóvenes son sin duda los que al desarrollarse dentro de un mundo globalizado cuentan con más desarraigo en las cuestiones religiosas. Por ello cabe preguntarles por su papel dentro de un evento que concita sentimientos e interioridades, elementos ambos no muy cercanos a lo que significa la revolución de la sociedad de la información. Los jóvenes somos el futuro, o sea, es una cosa que está clara y que a nadie se le escapa. El único problema que ha habido es que nuestros mayores, en cierto modo, nos han tenido un poquito olvidados y no se han dado cuenta de que realmente pues, tenían que ir dándonos esas dosis de responsabilidad. Poco a poco se han dado cuenta, gracias a Dios, y hoy en día, pues, tanto en mi cofradía como en todas las cofradías, poco a poco nos van dando esas pequeñas dosis de responsabilidad, como decía, ¿no? El tema está en que nuestros mayores pues, han tenido una experiencia un poco distinta por la peculiaridad que tiene Melilla.
y es que tuvo un corte en la Semana Santa, que se prohibió el sacar los pasos procesionales, porque en cierto modo salía gente obligada, y lógicamente una Semana Santa con gente obligada pues no tiene ningún sentido. Entonces se dio ese parón, y después fue precisamente un grupo de jóvenes en aquel entonces que tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para hacer que la Semana Santa en Melilla resurgiera. Nosotros, los jóvenes de hoy en día, pues nos hemos encontrado las cosas muy fáciles, hechas completamente. Eso nos puede llevar a la comodidad, en cierto modo, pero por otra parte, la mayoría de los jóvenes de todas las cofradías de Melilla no nos hemos quedado quietos. Hemos ido diciéndole a nuestros mayores, oye, que estamos aquí, que nosotros queremos participar, no solamente siendo la mano de obra para llevar cosas de aquí para allá, que es lo que ocurre muchas veces con los jóvenes, o no solamente llevando un cirio en un momento dado, ¿no? Yo quiero una responsabilidad, yo quiero un poco involucrarme y así ir aprendiendo para que el día de mañana nosotros realmente podamos hacernos cargo de las cofradías. Evidentemente, uno de los elementos que nos hace diferenciar la Semana Santa a cada uno de nosotros es la forma de haberla vivido. Así, Javier Calderón es el capataz de trono más joven de cuantos a sus órdenes tienen un paso en la Semana Grande melillense. Por ello, Javier cuenta con una importantísima responsabilidad que el cargo le da y que le obliga a contar sus vivencias desde un punto de vista basado en el respeto a la tradición. Por el lado de ser capataz, pues respeto, en ocasiones miedo. Lo que pasa es que no llega a ser miedo, porque nunca se le debe tener miedo a nada, sobre todo cuando tienes que enfrentarte a dirigir algo tan importante. Pero el respeto del que te hablaba es sobre todo a la hora de tomar una decisión de cómo tienes que subir cierta escalera, cómo tienes que pasar cierta zona, que realmente los hombres de trono que no estén muy cansados y que no te estés pasando para darle ese descanso que merecido tienen. Y en cierto modo eso, o sea, tienes todas las miradas en ti, bueno, en ti no, en el trono, y si el trono hace su recorrido procesional en condiciones, será una felicitación para todos y será algo maravilloso. Y entonces, en cierto modo, es responsabilidad tuya el que así sea. Y sobre todo el tema de que es responsabilidad tuya el que el trono esté bien, el que las personas que están portándolo estén bien y el que la imagen no sufra ningún desperfecto. Por lo tanto, son decisiones muy importantes, como la que decía antes, pues a la hora de subir una escalera, a la hora de hacer que la gente vaya en su orden procesional correctamente, a la hora de que las inclemencias meteorológicas pues nos jueguen alguna mala pasada, pues la decisión como por ejemplo el año pasado, de cubrir a la Virgen con un plástico que estéticamente pues no era del todo correcto, pero estamos hablando de una imagen de muchísimos años de antigüedad y que no es propiedad ni mía ni de nuestra cofradía, es propiedad del pueblo de Melilla. Y frente a lo actual, nos quedan imágenes como esta, que evocan otros tiempos, en los que los pasos en blanco y negro eran la única referencia para muchos melillenses que vivían una Semana Santa diferente a la actual. Yo la recuerdo de hace más de 60 años. Entonces, la verdad es que antes había, no mejor ni peor, sino una cosa distinta. Había, por supuesto, más afluencia de público, motivado precisamente porque no había tanta facilidad para irse a la península, ni tantos medios económicos. En lo que respecta a en sí la Semana Santa, pues era una explosión de júbilo mezclado con tristeza por la Semana Santa, pero que eclosionaba después en el Domingo de Resurrección. Eran unos desfiles profesionales totalmente distintos a los de ahora. Los tronos iban con ruedas. Entonces yo siempre digo que yo nunca he podido ser portador ni santero de los pasos,
porque cuando tenía mis años mozos, que también los tuve, pues entonces iban con ruedas, y sin embargo el trono iba en un chasis de un Chevrolet del año 40, y después cuando pude ya acceder a llevar los tronos, el que está como un chasis de un Chevrolet del año 40 soy yo. Entonces nunca he podido llevar lo que es un trono, porque para mí la satisfacción mayor hubiese sido aupar un trono de una Semana Santa. En aquel tiempo era una proliferación demasiado exagerada tal vez de lo que era la fe, una fe que a lo mejor no era del todo cierta, puesto que eran tiempos de la posguerra y todas esas cosas, que había que ser cristiano por obligación. Tal vez ahora la Semana Santa se ve de otro punto de vista, el que va es el que tiene fe. Siempre todos los acontecimientos van parejos a lo que es el devenir de una ciudad, en el aspecto económico, en muchos aspectos. En el aspecto de la fe, yo creo que ahora mismo, si hay pocos cofrades, esos pocos cofrades suplen a aquella gran mayoría de cofrades que había antes, cofrades entre comillas, que lo hacían por otro ánimo, tal vez de figurar, tal vez de decir o que piensen los demás de que ellos son los verdaderos católicos. Ahora el que va en una procesión, el que es cofrade durante todo el año, el que es perteneciente a una hermandad de pasión, es aquel que lo hace con el corazón. Y vuelvo a centrar en esa parcela a los que para mí son los más importantes, que son los portadores de trono o santeros, que no costaleros, los costaleros son de Sevilla. Esas personas, ¿qué lucimiento pueden tener una persona que va en el Rocío, que sale de Santa María de Micaela, que tardan 7 u 8 horas? Eso es fe. Yo estoy convencido de que si esos 100 hombres o 100 muchachos, porque cada vez son más jóvenes y más tiernos, esos muchachos se convirtiesen en 100 Schwarzenegger, por ejemplo, tal vez esos 100 Schwarzenegger no serían capaces de llevar el trono que lleva el Rocío, el peso que lleva el Rocío. Por lo tanto, los portadores de trono ahora mismo en Melilla son los verdaderos artífices de que puedan existir y seguir existiendo las procesiones, porque yo me parece, y estoy convencido por mis largos años en la materia, de que esos portadores los mueven no los músculos, sino la fe que llevan dentro de ellos. Esas peticiones que hacen viendo a Cristo o a su Virgen tan cerquita, o aupándolas, o levantándolas, o diciéndole guapa, o solamente rezando en ese momento, es lo que mueve la procesión. Y para mí los portadores de trono son los principales valedores de que siga existiendo la Semana Santa en Melilla, y ojalá esa savia no se pierda nunca. Así, de esta manera, lo que son hoy día vacaciones, antes eran momentos de recogimiento en los que la música sacra sonaba la muerte de Cristo en las emisoras de radio y las películas dedicadas a la vida de Jesús se proyectaban inevitablemente en televisión. Pero los tiempos cambian y se ha dado paso a un mundo de información en el que las retransmisiones televisivas juegan un papel muy importante para hacer llegar la Semana Santa a todos los hogares. Por eso cabe preguntarse si la tecnología puede ser un condicionante de lo religioso. En realidad no es que lo condicionen, lo único que el hecho religioso se tiene que adaptar a los tiempos. En ese sentido, todos sabemos que lo que aparece en la televisión, porque entra hasta nuestros hogares, es de lo que tenemos conciencia de la realidad del mundo actual. Si un hecho como es la Semana Santa entra en nuestras casas a través de la televisión, ese hecho no es que sea más real que antes, es que está inmerso en la realidad actual. Es decir, los medios son los que nos ayudan a que un mayor número de gente pueda llegar a un acontecimiento como pueda ser unas procesiones. De hecho, el ver las procesiones en la calle tiene su encanto, pero hay muchas personas que por muchas circunstancias de enfermedad, de edad o de salud, pues no pueden salir. Y en ese sentido, la televisión hace una gran labor llevándole a sus hogares aquello que durante años a lo mejor o en otros tiempos han podido ver in situ en la calle. Y si antes hablábamos de las vivencias personales, hay que destacar las muchas y muy diferentes de aquellos profesionales que, bien sea ofreciendo las mejores imágenes o comentando el paso por la carrera oficial de las cofradías melillenses, viven la Semana Santa con otra responsabilidad.
cuando tú estás en la calle viendo la Semana Santa, estás interiorizándola tú y estás viviéndola desde tu propia experiencia, con tu familia, con tus amigos, con la gente que conoces. Desde el momento que te pones delante de la cámara, ya hay una transposición de ese sentimiento hacia los demás, desde el punto de vista o desde el momento que tienes que comentar aquello que en pantalla está. Y en ese sentido, no te puedo decir que sea ni más ni menos enriquecedor, es totalmente diferente, porque el comentario que se hace en el momento que tú estás viendo la imagen pasar o los nazarenos, es un comentario que le va a llegar al espectador. Y el espectador no solamente va a tener la impronta de la imagen, sino que va a tener la impronta del comentario. Y en lo acertado o lo no acertado que pueda estar el comentario, ahí puede estar el éxito de que la retransmisión sea lo más adecuada o lo menos adecuada. Naturalmente hay otra faceta, que es que las 24 horas del día giran en torno a lo que va a ser la retransmisión. Es decir, nosotros a la hora de retransmitir no solamente estamos en el momento en que ocurren las circunstancias, sino que hay una preparación previa en cuanto a una serie de datos que hay que ir dando en la retransmisión y también en todo lo que supone el ponerte no solo ya como ¿cómo diría yo?, como enlace entre lo que ocurre y el espectador, sino que también te tienes que poner en el lugar del espectador para darle aquello que a ti te gustaría que te dieran. Entonces es muy distinto el hecho de vivirlo a pie de calle, en el que se interioriza, y cuando estás delante de la cámara, que ya lo que tienes que hacer es esa interiorización llevarla a los demás, desvelar un poco tu sentimiento. Llegando casi al final, hemos de echar un vistazo al futuro. La mayoría de aquellos que forman parte directa del desarrollo de este acontecimiento religioso son optimistas y ven en la Semana Santa de Melilla una tradición que debe de adaptarse a los tiempos. Son los jóvenes los que están obligados a hacerse con el testigo y la ciudadanía, la que debe prestar su apoyo a la rememoración del hecho histórico más importante de la vida de un cristiano. La Semana Santa, concretamente en Melilla, es una cosa muy dubitativa de pensar cómo se puede ir desarrollando. Si los que ven la botella medio vacía dicen que habría que volver otra vez a lo que es las procesiones en cada distrito, en cada parroquia, en cada barrio, que el Santo Entierro o el Nazareno saliese nuevamente por la ciudad antigua o que el Rocío lo hiciese por su parroquia. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que mueven los tronos son, como hemos dicho, el santo y seña de las cofradías de Melilla, de toda España, son los portadores. Y portadores, la verdad es que he dicho antes que son cada vez más jóvenes, que están crudos, que están muy inmaduros, porque esa juventud fuerte, fornida y ya aguerrida en estas lides va pasando su época y ya no pueden llevar los tronos. El principal motivo de que se vea con incertidumbre esa posibilidad de que la Semana Santa sea una cosa estabilizada en Melilla es muy difícil de prever. Hay este motivo y también el motivo económico, afortunadamente, digamos así, de que cada vez hay más personas con posibilidad adquisitiva para comprar los billetes para irse a la península o irse a Marruecos o irse a otros lares. Entonces aquí nos quedamos los que nos quedamos, los que queremos de verdad ver esa catequesis plástica, esa salida de las cofradías por la calle para que esto no se pierda. Yo veo siempre la botella medio llena, no medio vacía, y yo espero, creo, considero, de que la captación que se está haciendo por los colegios de Melilla, principalmente por La Salle y el Buen Consejo, de animar a los jóvenes a que sigan incardinándose con estas procesiones, con estos eventos de la Semana Santa, yo creo que tiene que dar buen fruto y que esto no se pierda. Esa es mi intención. Yo siempre soy optimista. A mí siempre me gusta ver la botella medio llena en lugar de medio vacía. Ahí es cierto que la Semana Santa de Melilla ha tenido un auge muy grande y un momento de cenit que fue en los años finales de los 90, y ahora parece como si hubiese o bien una estabilización
o bien una cierta curva descendente. Pero yo creo que eso es transitorio. Por lo tanto, quizá lo importante sería que desde las cofradías y desde el ámbito religioso se invitase a permanecer en Melilla en la Semana Santa. Quizá el hecho de tomar la Semana Santa como una semana de vacaciones, muy necesaria en otros momentos, pues quizá desvirtúe un poco la gente. Es cierto que si un padre de familia se va con sus hijos a pasar unos días de asueto y esos hijos pues tienen edad de poder portar un trono, pues ese trono se va a ver sin esos miembros. Pero yo soy optimista en cuanto al futuro. Y yo aún diría una cosa más. La Semana Santa lo importante es actualizarla cada año. Y hay que vivirla desde la realidad de cada momento que nos toca vivir. Y si hemos logrado salir de ese bache que todos recordamos de la suspensión de las procesiones y se ha remontado de la manera que se ha remontado, dejarla perder sería un pecado mortal por parte de todos los melillenses y fundamentalmente de los cofrades. En ese sentido, insisto, soy optimista. La Semana Santa tiene que tener y debe de tener un futuro muy halagüeño porque las cofradías en ese sentido están trabajando. Pues el futuro de la Semana Santa melillense está un poco igual que el futuro del resto de la Semana Santa en España. Yo que me muevo mucho y converso con personas de distintos puntos de España, sobre todo Andalucía, relacionados con la Semana Santa, a través de las nuevas tecnologías de Internet, pues se habla con mucha preocupación, porque como decía anteriormente, no está de moda eso de ser cristiano y demostrarlo, y no está de moda eso de salir, de estar dentro de una cofradía y ser participativo con ella. En cierto modo es una incógnita muy grande. Va por épocas también. Hay épocas en las que nos encontramos que hay muchísima gente que quiere participar y épocas en las que no. Hay épocas en las que a la gente le tienes que decir, mira, es que no hay más sitio dentro del trono para portarlo o sitios para ir de nazareno, no nos quedan túnicas. Y hay otras épocas en las que te echan la mano a la cabeza diciendo, anda, ¿qué es lo que está pasando? Que tanta cola y tanta espera que había ahora se ha reducido enormemente. De cierto modo, ahora mismo estamos pasando por una de esas etapas, ¿no? de esos bajones, en cierto modo, porque la sociedad de hoy en día pues parece casi que sintiéramos corte o vergüenza de decir que sí, que profesamos una religión, una creencia y que realmente comulgamos con ella y que estamos de acuerdo como para demostrarlo de esta manera. El futuro en sí dependerá de los jóvenes, que es lo importante, y de que realmente los jóvenes asuman el que realmente no es nada malo, no es algo de lo que tengamos que tener vergüenza. Gracias a Dios no es como en el siglo XII que perseguían a los cristianos a lo mejor en aquel entonces, y el inicio de las cofradías realmente fue por eso, para intentar que los cristianos se unieran en algo y tuvieran un apoyo en el resto de hermanos, ¿no? En este caso, gracias a Dios, no nos hace falta eso, porque no somos perseguidos, ni mucho menos, pero sí nos hace falta para un poco recordarnos que eso, pues, en este caso, la vida, la muerte, la resurrección, sobre todo, de ese tal Jesús que dio tanto por nosotros, y un poco más o menos pues para intentar mejorarnos día a día. Un pregón ha sonado y comienza el camino al Calvario. Las calles de Melilla se llenan de silencio. Los pasos comienzan su andadura. Los portadores mecen los tronos. La luna ofrece su luz a la noche cerrada. Una saeta rasga el aire. Ay, ay, la paz
el rostro desencajado de Cristo abre lo que será la Semana de Pasión.